Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas, en una semana que ha sido muy ajetreada, con mucha agenda económica y también mucha agenda política. En un ratito vamos a estar dialogando y picando un poquito con 4 periodistas para analizar qué se viene en los próximos días, la semana que viene, el día del miércoles 30 de julio. Es tan importante, es decir, hoy toda la economía argentina, toda la política argentina pasa por este riesgo o no de que Argentina vuelva a caer en default o en una situación distinta, como dice Cristina, en esta situación inédita en la cual el país envía los fondos para pagar a sus acreedores, pero se los bloquea un juez de Nueva York y por lo tanto cae en un default técnico o puede ser declarado en default por las agencias calificadoras de riesgo. ¿Por ahí pasa la economía y la política argentina? ¿O hay otras cosas más importantes que los buitres? Había otras cosas hace un mes mucho más importantes que los buitres y uno pensaba que esto era un tema menor para la economía argentina. Y aún, imaginemos el escenario ideal, se resuelve absolutamente el tema buitres, deja de estar en la agenda. ¿Y qué aparece en la agenda de la economía argentina? Y lo que aparece es la economía real. Una economía que viene en 3 años prácticamente de estancamiento y sobre todo en el último año en recesión con altísima inflación, lo cual genera problemas y tensiones permanentes en todos los sectores económicos. Miren esta semana la frase coincidente de empresarios y sindicalistas, de empresarios del titular de la UIA. Voy a tomar una frase del titular de la UIA, Héctor Méndez, alguien que ha estado cercano al gobierno, como todos los empresarios de la UIA, después se aleja, después se acerca en busca de algún beneficio, algún subsidio, después se aleja, pero lo cierto es que ya no tienen, sobre todo los empresarios de la UIA, temor en plantear algunas cosas muy duramente al gobierno. Ha dicho Héctor Méndez, el gobierno tendría que llamar a un pacto social, si no toda la responsabilidad va a caer en un jovencito o en una señora. Se equivocan al no abrir el juego. ¿De qué está hablando? No solamente del tema buitres, default sí, default no. No hay un plan para reactivar. Tenemos un ministro que dice que es lo mismo un default o no, pero sobre todo lo que está pintando Méndez es lo que pasa en la industria. Hay 10 meses consecutivos en la industria y no solamente el sector automotriz. Fíjate lo que está planteando desde el punto de vista del análisis Méndez en todos los sectores económicos. Dice Méndez, han caído todos los sectores económicos en promedio un 25%. No es solamente el sector automotriz. La economía está mal, todos los sectores industriales tienen caídas importantes en un promedio del 25%. Es grave porque no se ve cómo se va a resolver hacia adelante. Nadie tiene la fórmula para que, por ejemplo, la industria vuelva a crecer. Crecer significa 5, 6, 7% de crecimiento como en otra época. Nadie tiene en este año la fórmula para que el consumo se reavive, cuando tenés una inflación que va muy por delante de los salarios o de las jubilaciones. Esos son los problemas reales de la economía. Y fíjense cómo Méndez coincide en su diagnóstico con el sindicalismo. Ya no el sindicalismo de Moyano y Barrio Nuevo, sino el sindicalismo de Antonio Caló. Se supone el líder de la CGT oficialista, junto a Hugo Yasky, el líder de la CTA oficialista. Bueno, ¿qué ha dicho esta semana Antonio Caló? Le dimos 10 días al gobierno y vamos a ver qué nos contestan respecto a la suba del mínimo, el impuesto a las ganancias, la modificación de las escalas, que hoy significan un aumento de la carga impositiva sobre gremios, por ejemplo, de los metalúrgicos, los de Caló, o los bancarios, o los de SMATA, los mecánicos del sector automotriz, o los camioneros. Bueno, están calientes los sindicalistas porque dicen nosotros negociamos 30% de aumento y parte de ese aumento en una franja no menor de nuestros afiliados se lo lleva al fisco con una mayor presión impositiva. Pero sobre todo el diagnóstico sobre la economía, la cancha está embarrada y hay que jugar con los tapones altos. Los compañeros están más preocupados por las suspensiones y la falta de trabajo. Ha dicho esta semana que hay suspensiones muy importantes en el sector metalúrgico, que no es el sector más golpeado es el sector automotriz, como saben, y en particular el de las autopartistas, que no son tan grandes como las terminales automotrices, entonces también hay despidos y no solamente suspensiones. Bueno, la pregunta que uno se hace es si Cristina, enfrascada en esta discusión de los fondos buitre, que después vamos con un experto a analizar cómo puede salir el gobierno de esto, en realidad lo que está haciendo es eludir
la cuestión principal, la cuestión de fondo, si los buitres no se terminan convirtiendo en una excusa, si no hay que decir en un momento basta de buitres, resuelvan este tema como estaba planteado, o resuelvan de otra manera, o plántense si quieren, y que Argentina va a ir un default. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, evaluémoslo. Las responsabilidades de Griesa. Hay mitad de la biblioteca que dice, bueno, está bien, que el gobierno no negocie ahora, que no pague ahora, que haga algún tipo de fórmula donde da la certeza de que va a terminar pagando. En enero del 2015, porque ese era el plan de Cristina, el único plan que tenía Cristina era conseguir dólares en el exterior, y para eso necesita en algún momento levantar esa sentencia de Griesa. Y como se dio cuenta que no la puede levantar hablando con Obama, hay que levantarla pagando, eso es evidente. Y de hecho Cristina va a pagar, porque saben que la cláusula Rufo y la ley Nueva York para los nuevos bonos, que hoy tenemos bloqueados, que no se le puede pagar a los acreedores, lo puso Néstor Kirchner, con La Baña en el 2005 y después Cristina con Vudú en el 2010. Ahora, ¿ese es el principal problema? ¿O está por otro lado la cuestión? Está por la etapa de un modelo económico que viene en su etapa final, con altísima inflación, con recesión, con atraso cambiario, y nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, saben cómo se sale de esto. Un modelo que fue muy exitoso en su primera etapa, altísimo crecimiento, las barritas verdes, y baja inflación, la liñita naranja. En una segunda etapa aparece la inflación arriba del 20%, salvo el año 2009 con la recesión, y el crecimiento se modera con la crisis internacional que pega muy fuerte en el 2009, pero hay crecimiento, hay todavía reactivación, y a partir del 2011, el segundo mandato de Cristina, donde tenés prácticamente estancamiento en los últimos 3 años e inflación elevadísima, arriba del 25% anual. Bueno, ¿cómo se sale de esta cuestión? Esta es la discusión de fondo, y lo decíamos ayer. Hay una agenda que increíblemente Cristina no quiere abordar, porque es una agenda en la cual se siente muy incómoda, es una agenda que Cristina se muestra totalmente a la defensiva. Habla allí del tema Griesa, hace un mes que estamos hablando de Griesa, de los buitres, de que no pasarán, de que la patria y demás. El tema vudú, hay algunos que dicen, bueno, Cristina lo sostiene porque es mejor discutir de vudú que de otras cosas. Pero el tema de vudú es una cuenta regresiva que ya lo resolverá el propio Frente para la Victoria cuando entre en la carrera feroz del 2015. Es difícil que un partido que quiere perpetuarse en el poder o quiere aspirar en el 2015 a ser competitivo mantenga a un vicepresidente procesado con un procesamiento como el caso de Chicone y tal vez con otro procesamiento próximamente. Pero esta es la agenda. Esta es la agenda de la cual supuestamente tendríamos que estar hablando todos los días, en vez de estar discutiendo si son 1.500 millones de los buitres, 1.200, 1.300, porque si vamos a hablar de número grande, también tendríamos que hablar de por qué pagamos 9.700 al Club de París y no pagamos 6.000. Pero esa no es la agenda hoy de la economía argentina. Recesión, inflación, ajuste económico, ajuste en el poder adquisitivo, eso es lo que ha apagado el consumo, que era uno de los motores del crecimiento en los últimos años. El cepo al dólar que destruyó el sector inmobiliario y golpeó muy fuertemente a la construcción, los sindicatos que presionan porque se les actualice el piso de ganancia, pero sobre todo están muy asustados con el tema de las suspensiones y eventualmente quieren resistir los despidos, los jubilados que han sufrido un ajuste hoy mayor al de otras épocas. Hoy los jubilados son el ancla del sector público. Hay guita para todos menos para los jubilados, que han tenido 11% de aumento en lo que va este año, cuando la inflación interanual es 40%. Se puede ir desacelerando, pero junio de este año, junio del año pasado es 40%. Los empresarios que ya hablan sin tapujos, como veíamos al principio con Héctor Méndez, y la carrera feroz del 2015, que está lanzada dentro del Frente para la Victoria y en la oposición. Y Cristina necesita de alguna manera mantener el poder, lo más que pueda. Por lo menos hasta agosto del año que viene, que son las primarias. En un ratito vamos a hablar con nuestros colegas justamente de este otro tema, cómo hace Cristina en esta transición muy delicada desde el punto de vista económico y político para mantener las riendas, para conservar el poder. Ya están en nuestros estudios Claudio Suchovicki, analista financiero, un hombre de consulta siempre para este programa, Rodrigo Conti, que es director periodístico del grupo de medios de Crónica, Hugo Pressman, periodista, contador público y amigo
del programa, y Paulino Rodríguez, periodista de Continental y también de esta casa de Canal 26. A ver, para meternos en el tema, este replay de Cristina diciendo me amenazan con el default y demás, pero no voy a firmar nada bajo presión. Que esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina, como hicieron otros que firmaron cualquier cosa y después tuvimos que venir nosotros a hacernos cargo. ¿Saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan, y Argentina pagó. Que esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina, como hicieron otros que firmaron cualquier cosa y después tuvimos que venir nosotros a hacernos cargo. Bien, ya estamos con Claudio, gracias por venir, Suchovicki, con Rodrigo Conti, con Hugo Pressman y con Paulino Rodríguez. Gracias, Paulino, por venir otra vez para aquí. Vamos a degustar un ratito acá la picadita de la tiberina, que es riquísima. Pueden entrar, aparte miren, se da vuelta, así que cuando bien, habla uno, el otro vamos girando así y van comiendo. No, esto se puede comer sin problema. Podrías hacer el editorial de vuelta y dejarnos a nosotros acá. Vamos a preguntarle... ¿Existe la posibilidad que hagas publicidad por 50 minutos y comemos tranquilo? Vamos a preguntarle al experto, a Claudio Suchovicki. Claudio, ¿esta es la agenda verdadera? Vos, que sos del mercado financiero, me decís, sí, acá se juega en los próximos 3 días, se juega el partido de la vida de la Argentina. Yo te voy a discutir un poquito eso. Yo creo, como dije al principio, que estamos, no digo discutiendo una boludez, pero lo que era hasta ahora un problema muy menor en lo que es los problemas reales de la economía argentina. Te voy a desilusionar, no vamos a discutir entonces. Creo que el problema no está en lo que puede pasar. Lo hablaba con Paulino el otro día. Creo que el problema está en lo que no va a pasar. ¿Y qué es lo que no va a pasar? Entreguita. ¿Qué entreguita? Con lo cual ahí va a desnudar en el segundo semestre el problema de vivir con lo nuestro en serio. Porque finalmente, si no entran dólares frescos, ¿cómo voy a hacer para financiar al déficit si no consigo un préstamo? Y eso que Argentina había hecho un camino enorme para tratar de llegar a los mercados de capitales. De mucho costo político este año para Cristina. El tema financiero estará en los precios de un bono. Suponete que todo esto salga mal y no pagues nada y se te caiga el cupón del discount que no lo puedas pagar. El que tiene discount ya lo sabe, es más, ya hace 30 días que no lo está cobrando y es una posibilidad y está en el precio. Con lo cual bajará, subirá. Es grave desde el punto de vista, si querés, prestigio institucional, etcétera, pero hay una diferencia muy grande. Y termino el monopolio de la palabra. Muy grande con otros aspectos. Esto no es 2001 para nada, ni hace falta aclararlo. Pero en el 2001 vos tenías 5 puntos de déficit con respecto al PBI. 4 correspondían a la deuda que pagabas. Megacanje, blindaje. Uno solo de ese déficit era el gasto corriente real. Hoy tenés 5 puntos de déficit con respecto al PBI. 4 son de gastos. Uno solo es de deuda. En el 2001 el default fue horrible. Pero ¿sabes qué? Como dejaste de pagar la deuda, disminuí este déficit y a partir de ahí... había guita para... Es como que vos, ninguno de nosotros pague más las expensas, no pague más patente, no pague nada. Y la verdad es que empieza a tener superávit y empieza a estar más holgado. ¿Sí? Eso es lo que pasó 2001, 2002. Empezó a sobrar plata, empezamos a tener superávit porque hasta el 2005 no pagaste deuda, una parte, al 2010 terminaste la otra parte. Hoy el default ni siquiera te resuelve ese tema, ni siquiera te puede llegar a potenciar, porque no resolves nada defaulteando, porque finalmente no forma parte de la agenda, no es lo más importante. No, además Argentina dice, bueno, aunque vaya a la declaración de default, yo voy a seguir depositando el dinero, que es poco, los vencimientos que tengo de acá a enero, porque en enero el gobierno va a encarar este tema. Si no lo resuelve ahora, en enero lo va a resolver. Porque sabe Cristina que no quiere estar los últimos años gastando las reservas, lo único que le queda de las reservas, quiere algunos dólares que ingresen para que le dé algo de respiro a la economía. Y tenés una ventaja más, ¿en manos de quién están los bonos? En el 2001 los bonos estaban popularizados en la gente porque todos tenían plata en el banco, los plazos fijos los bancos los ponían en bonos o tenían fondos comunes de inversión. Hoy los bonos no están diseminados en el público en general. La mayoría de los tenedores es el propio Estado, que tiene a través de los organismos públicos, ANSES, etcétera, con lo cual es negociable, cualquier cosa que haga es negociable. Otra gran parte está en fondos especializados en esto, porque no tenés fondos de pensión hoy comprando como había antes. Hoy los fondos son hedge fund, que están acostumbrados a este ritmo. Los que acuérdense que Argentina, son fondos de inversión afuera que están acostumbrados a comprar bonos según el riesgo que representen. Argentina es el único país de habla hispana que es fronterizo, el resto son emergentes, el único de habla hispana.
Argentina es fronterizo y te puedo dar la lista y nos deprimimos significa que todos te paga un alto rendimiento esos bonos, pero ya está incluido ahí el riesgo que significa invertir en esos bonos. Significa que ningún fondo que capte el ahorro masivo de la gente puede invertir en un país fronterizo y en un emergente tiene límites, con lo cual el que invirtió en Argentina sabe el riesgo que estaba corriendo y está. Fíjate que los bonos estos días subieron, no es que bajaron. No, son especuladores, todos los que tienen bonos de la Argentina son especuladores, gente, somos todos, ahí vamos a discutir, ahí discutimos, pero son gente que están haciendo un plus, no es que pusieron como en el 2001 los ahorros de las viudas de Wichita o de los abuelitos italianos. Ahí está, ahí eso explicado. Que se clavaron y que... A ver, te dejo dos picando. Vos decías algo muy interesante, si hoy Argentina es declarada en default, tiene todavía 4 puntos del PBI de déficit, que es básicamente subsidios económicos, transporte, energía, pero casi todo energía. Y ahí estamos hablando que Cristina seguramente le va a dejar al próximo, porque no tiene resto político para hacerlo, un ajuste necesario en tarifas públicas, tarifas que tienen que aumentar, no sé, 6, 7, 8 veces de luz y gas en el área metropolitana, fundamentalmente, pero eso va a quedar para el próximo. Ahora, la otra cosa... La NAFTA lo hizo. Bueno, la NAFTA sí lo pudo hacer, pero parece que no tiene margen político para aumentar la tarifa. Está tratando ahora de aumentar 400% la tarifa de gas y hay una cola de 100.000 tipos que quieren que le restablezcan el subsidio. Pero lo que te dejo picando es si de alguna manera el escenario que se abre en el segundo semestre, si efectivamente no se llega a un acuerdo, es que bueno que Argentina va a jugar con un peso cada vez con más peso, es decir, el financiamiento va a ser la emisión de pesos, pues no tenemos otro financiamiento, y cada vez menos dólares, con lo cual el peso va a estar cada vez más devaluado. Y más dependencia de las provincias, porque ellas sí no pueden emitir. Más dependencia del gobierno central. Tal cual. Eso no está tan mal como en la Casa Rosada. Mantenerlo, en la época política, claro, que Scioli no emita su bono en el exterior, que Macri no emita, no puede. Y que tenga en todo caso que pedir la maquinita del Banco Central. Hay empresas que no pueden emitir ONs ahora. Todo lo que arreglaste con el Club de París. No pueden tomar créditos afuera. Tal cual. Y eso influye muchísimo sobre la economía que viene. Si no puedo crecer vía inversiones, es muy complicado. A ver, Paulino, Hugo Pressman, hay también una cuestión política. Yo he visto sorprendido en los últimos días la pulseada política con el sindicalismo y sobre todo dentro del Frente para la Victoria. Es decir, el lanzamiento de Randazzo por un lado, bueno, algunos gobernadores que lo van a ver a Scioli, Cristina que busca dividir a todos para que no vayan todos en romería a Scioli, sino que se reparte un poco, un día está con Scioli, otro día está con el Randazzo. Todo esto, de alguna manera, para la presidenta, se acalla si discutimos con los buitres o con Griesa, con ese enemigo externo. Convengamos, Maxi, que finalmente comparto gran parte de la introducción que hiciste, porque efectivamente es una bandera que al gobierno, según las encuestas, no le viene mal, digamos. La presidenta no baja la ponderación al enfrentar a los buitres, sino que aumenta la ponderación. Son las únicas encuestas que le dan bien al gobierno. A ver, encuesta en la provincia de Santa Fe, que acabo de leer hoy, que cerró ayer, le da una imagen positiva a la presidenta de 44 puntos. Hay que remontarse un año y medio a una imagen tan alta de la presidenta en un contexto de tanto desborde social, de tan magra acción económica y de tan poca iniciativa política, porque es lo otro que está sobrevolando. Mira, la presidenta, hablando de la cuestión de energía, yo creo que aumenta la nafta no porque puede, sino porque era una condición indispensable para que YPF tuviera un flujo de caja mejor y en consecuencia YPF administrado por el Estado sea rentable y no deficitaria. Creo también que la presidenta iba a avanzar por una ley de hidrocarburos, la discutió con los 12 gobernadores de las provincias petroleras. ZAPAC se plantó porque pone límites a las jurisdicciones provinciales, le establece un acuerdo marco sobre las cuales las provincias no van a poder seguir avanzando. Hoy iba a haber una reunión, se pospuso para la semana próxima, hay una contraoferta de los gobernadores, es la primera vez que los gobernadores se plantan frente a la Casa Rosada con un tema de los más álgidos de cara al futuro, con una imposición que quería Galucho para dar certeza. ¿Quién se queda con la renta petrolera? Porque le ponía límites a las provincias respecto a cuánto podían cobrar de regalías, cuáles eran los impuestos que podían establecer y cuáles no, cuál es la tasa de tributación del impuesto a los sillos o no, etcétera. Lo que quiero decir es que la presidenta encontró un hueco, una endija políticamente para retomar iniciativa política. Los buitres. Efectivamente, porque el resto son situaciones muy complejas que requieren de una iniciativa política que implica cierta caja, como el gobierno ha resuelto la mayoría de los problemas hasta acá. El problema es que esa caja, como bien explicaba Claudio, no solo está escueta, sino que además tiene faltantes. Y los faltantes no son por pagar en el extranjero, sino por el abultado nivel de gasto, que el gobierno entiende que cualquier ajuste que vos hagas es un ajuste en el sentido ortodoxo y por lo tanto en el sentido neoliberal.
Y yo particularmente creo que hay ajustes progresistas. ¿Cuál es un ajuste progresista? No puede ser que los bingos y los casinos en la Argentina hayan pagado durante años una tarifa de luz, de gas y de agua subsidiada. Es imposible, no me entra en la conciencia de que eso es progresista. Paulino, acá estamos hablando de que si Cristina solucionaba el tema de los buitres, no estamos hablando de ajuste, al contrario, estamos hablando de financiar el déficit en vez de con emisión monetaria, con emisión de deuda en dólares del exterior. Justamente ayer la presidenta... Estamos hablando de que Cristina iba a poder seguir manteniendo este nivel de gasto. Si se te aborta esa lógica, tenés que ir por la otra. Si se abortada esa lógica, no puedo conseguir los dólares. Tengo 6 meses al menos de un impasse. No puede ir Scioli afuera, no puede ir Francisco Paco Pérez afuera, no pueden ir los gobernadores endeudados, en Macri no puede obtener endeudamiento. Bueno, ¿cuál es el camino que te queda recorrer? Bajar el nivel de gasto, salvo que infles todavía más la inflación, morigeres el consumo, porque entraste en una etapa de declinación, en una etapa de restricciones cambiarias que te impactan claramente en el nivel de importaciones, que muchas veces son insumos para productos que luego exportás, por lo tanto no te generan el nivel de divisas que vos requerís y necesitás. Los absurdos empezaron a impregnar. Y en la épica construcción que el gobierno ha hecho frente a la compulsa con los buitres, encontró un instrumento de política para instalarse en el centro de la escena, dominarla y volver a posicionarse con iniciativa, porque no está en el otro andarivel, donde sí el gobierno, siempre hasta aquí, fue casi implacable, y eso justifica los 12 años de poder. Ahora discutimos un poco con Claudio Suchovicki, pero yo creo que no, que Cristina justamente puede jugar acá al límite, como no jugó en enero cuando se asustó verdaderamente, porque cree que, y creo que tiene razón, que 6 meses se lo banca gastando reserva del Banco Central, y en todo caso en enero o en febrero resolverá este tema y entrará financiamiento por el que viene, pero es alocado pensar que en este momento puede haber un ajuste del gasto público en una recesión y en esta situación. No lo va a sugerir nadie, nadie se lo va a reclamar a Cristina, ningún dirigente de la clase política se lo va a reclamar, lo que sí que Cristina va a dejar el Banco Central con menos margen. Bueno, pero el ajuste lo está haciendo por inflación. Bueno, es que por eso. Vos decías que el ajuste caían los jubilados que lamentaron el último semestre el 11% y los ese es el ajuste, no, pero digo un recorte de subsidio de tarifas públicas, de subsidios para que aumenten las tarifas públicas, eso bueno, no queda margen para el tren multiplicó su tarifa el último año. Sí, es así, sí, la ha podido hacer puntualmente, es cierto. Los vuelos, los pasajes en avión valen más. Sí, todo eso está ocurriendo, pero al ritmo de la inflación. El gas y el agua ya tienen aumento. Sí, pero no en otra magnitud, ¿no? Estamos hablando de un ajuste verdadero, pero no se achica. Lo que pasa es que las tarifas eran tan bajas que si vos gastabas en agua 12 pesos y te lo pasan a 25, no inciden en forma... O si gastas 20 en la factura de gas, pero una pizza te sale 80 pesos, bueno. Entonces ahí no pasa el asunto. Ustedes cuando plantean el asunto, si efectivamente se encara el tema de los fondos buitres o se encara el tema de la economía real, yo creo que las dos cosas son importantes. La pregunta contrafáctica haría si Cristina se dedicaría a la economía real y dejara de lado los fondos buitres. Seguramente esta mesa redonda, esta mesa de periodistas, plantearíamos cómo se despreocupa Cristina del tema de los fondos buitres. ¿Entendés? Me parece que hay un cierto desequilibrio en cuanto al análisis. Yo creo que efectivamente los dos hechos son importantes y en la estrategia del gobierno, más allá de que indudablemente es un elemento político que lo beneficia al gobierno el enfrentamiento con los fondos buitres, era buena parte de la forma de seguir con un modelo económico que tiene algunos elementos de asfixia a través de la financiación externa, a través del endeudamiento, ese endeudamiento que el gobierno lo hizo una bandera que yo desde distintos medios lo he criticado en el sentido que el endeudamiento no es bueno ni malo de per se, claro. No es ni bueno ni malo de per se, depende para qué te endeudas. Si te endeudas para gastos corrientes, está frito. Lo mismo una familia, si tomás un crédito para comprarte una casa, bueno, progresaste, creciste, tenés tu casa propia. Pero si te endeudas para mejorar la red ferroviaria, los caminos, para préstamos para la industria, bueno, es un endeudamiento. Porque de hecho lo que está haciendo, el acuerdo con China es eso. Claro. Sí, y el acuerdo con China, fíjate, este asunto de los 11.000 millones de yuanes, ¿cuál es el objetivo de todo eso? No usar divisas del Banco Central, es decir, con los mismos yuanes que te presta China, vos les comprás productos a China. Con lo cual no usás, si no hubiera... Sí, por ahora no, aclararon que no va a ser un swap comercial, es decir, que no se va a poder usar para eso, sino que simplemente un swap una reserva de valor, digamos. Sí, pero está la reserva del Banco Central
van a poder gatillar. Pero vos sabés que después se transforma, porque el objetivo de los chinos es que les compre a los chinos y les pague con esa divisa. La Argentina no puede seguir afectando indefinidamente sus reservas. Yo coincido con porque vos. Si restringís importaciones para ahorrar dólares, es más recesión. Exactamente. Acuerdo que se hizo en la jurisdicción de Londres. Sí, Digo, claro, por los futuros juicios. No, pero por eso, mi discusión no es que se esté ocupando de los buitres. Mi discusión, y creo que está bien cuidar de la RUFO, la estrategia que tuvo el gobierno, que esté haciendo teatro con los buitres. Pero, esa es mi discusión. Estamos hablando de la jurisdicción de Nueva York, que es un desastre, y esa jurisdicción la generó Cristina y Néstor. Pero justamente sobre eso quería... Tenés razón cuando apuntás a eso. Ahora bien, en el año 2005, cuando vos le pedías a los acreedores una quita del 75, que después quedó en el 65, te debías garantizar, por una cuestión de sentido común, de que los que entren después no van a tener un beneficio que ellos no tuvieron. De manera que la cláusula de Rufo tiene un fundamento, y vos tenías que conseguir un porcentaje de acreedores importantes para que la reestructuración de la deuda realmente fuera posible. Ahora, yo no sé si les pasó a ustedes, yo la verdad que desconocía la legislación internacional en materia de reestructuración de deuda de los países. El sentido común me indicaba que en materia internacional se seguiría un criterio parecido a lo que sucede en el ámbito privado. Vos sabés que en Argentina, Estados Unidos, en cualquier país, vos conseguís un 66%, un 75% de acuerdo con los acreedores, el 25% lo que resta para llegar al 100%, la minoría tiene que aceptar. Acá está la mayoría. Bueno, esto no sucede a nivel internacional. Te aclaro una cosa, que lo sabe bien Claudio Suchowski. Eso no sucedía en el 2001. Los nuevos bonos, los nuevos del 2005 y 2010 tienen cláusula de acción colectiva, es decir, que si vos entrás en default con estos nuevos bonos, hay cláusula de acción colectiva, esto sucede. Y por eso nadie se inmuta porque Argentina vaya al default. Cuando Cristina dice, esto cambia el orden financiero internacional, no, porque todos aprendieron de Cristina, del 2001, de Argentina del 2001, y todas las emisiones de deuda nueva, la de Grecia, la de España y demás, todas tienen esta nueva legislación de cláusula de acción colectiva. Hay un lío actual, le pasó a Perú, la legislación, le pasó a Brasil, pero en otra época. Ahora le pasa, chicos, hoy le está pasando esto a Puerto Rico, Estado americano, una de las estrellitas americanas, entró en semi-default. Y el problema que tiene es muy parecido, y los bonistas se están quejando, ¿cómo puede ser que juntaron el 66% y con poco se están quejando al revés, del otro lado? ¿Con bonos emitidos cuándo? No, son históricos, ellos van emitiendo todo el tiempo. Bonos emitidos previamente, en la década del 90, que no tenían este tipo de cláusulas. Pero más dentro de Estados Unidos están exactamente en esta misma discusión. Bueno, pero hay otras cosas. Hoy en día, ¿cuándo reestructuró su deuda Correa en Ecuador? Hace 2-3 años, en el 2009. Sí. En el 2009. Hoy Ecuador se está financiando al 6-7% anual en dólares, que es una tasa muy baja para lo que es Ecuador. Pero no te regalo no tener moneda, como sucede en el caso de Ecuador. No te regalo. Todos tienen su pro y su contra. Lo que te quiero decir es que el tipo fue a un default, reestructuró la deuda, en realidad antes, puso los nuevos bonos y hoy está consiguiendo financiamiento. Esto hace todo el discurso del piripipí de la izquierda. Que fuimos a la OEA y que esto iba a ser un desastre para todos los países emergentes, etcétera. Hay una atención porque ya todos aprendieron de la elección de Argentina en el 2001. Evo volvió al mercado de capitales después de 50 años en Bolivia, y Brasil tomó a 35 años ayer al 5% anual en dólares. Rodrigo Conti, pongámoslo en contexto político también, carrera del 2015 y demás. Sí, me parece que, bueno, justamente, digo, ahí lo que te pasa a vos cuando haces esta reflexión, me parece que lo que nos cuesta como periodistas, que naturalmente somos críticos, es asumir que efectivamente todos, como argentinos, nos emanderamos detrás de esta lucha del gobierno, porque en definitiva es un problema para todos y no un problema de este gobierno que ni siquiera va a terminar pagando este problema en el futuro. Por eso, digo, siempre me parece demasiado pretencioso suponer que efectivamente nosotros podemos determinar cuál es la agenda de gobierno o cuáles son los temas verdaderamente importantes. Intentamos, ensayamos hipótesis, pero lo cierto es que el gobierno, y vos usabas la palabra, teatraliza la política. Lo ha hecho siempre este gobierno, es una característica, y lo hacen también los actores de la oposición, que aprovechan con oportunismo político los problemas o las dificultades reales que vos bien enumerabas al principio y que están ahí calientes. Me parece que es pretender modificar un ADN del gobierno que es inmodificable. Me parece que en términos técnicos, y ya lo ha explicado aquí muy bien Sucho, tiene que ver con, es correcto lo que está haciendo el gobierno, por lo menos en intentar negociar, en intentar avanzar.
Después, la utilización política de eso me parece que es ya más según la visión crítica o no crítica a lo que voy es que este gobierno cuidó muchas cosas de la economía hasta el 2007, la peleó más o menos entre el 2007 y el 2011, creo que el gran error fue la inflación y demás, pero soportó muy bien la crisis del 2009, la crisis financiera internacional. Y desde el 2011... Porque el nivel de endeudamiento era muy bajo. No, porque estatizó la CFJP. Sí, porque la mitad de la deuda que tenías que refinanciarla, dijiste, cortaste por los años y estatizaste la CFJP. Eso te bajó el endeudamiento externo. A la mitad. Claro, está bien. A la mitad. Es decir, ya habías hecho la quita de la deuda en el 2005 y redujiste la mitad que te quedaba con la estatización de la Ahora el CFJP. gobierno había normalizado el tema CIADI, Claro. y había normalizado el tema Club de París, que no es menor, porque justamente el tema buitres es lo que nos iba a dar financiamiento para este tiempo que queda. Tuvo 2 años el gobierno haciendo lo que Miguel Bain, el hoy asesor de Daniel Scioli, llama el macrocidio. Es decir, engolosinado, consumar políticamente, hablaba de la bandera del desendeudamiento, de que el cepo al dólar es lo mejor que había y demás, y la economía se le deshacía en los pies, que es lo que vimos en los últimos 2 años. Es decir, todos los logros previos los fuiste con la inflación mediante deshaciendo. Ahora, el gobierno venía con una agenda de costo político este año, haciendo ordenadamente para tratar de llegar nuevamente a los mercados. Se enfrentó a los buitres, que yo creo que también lo podría, cuidando la RUFO y demás, podría haberlo negociado, y de eso es una bandera de nuevo. Hizo un tema económico, claro, una bandera política. Claro. Entonces, lo que pasa es que hay sectores que pretenden, como observadores y como actores en algunos casos, separar absolutamente la política de la economía, y este gobierno desde el principio y hasta el fin de su mandato el año próximo va a emparentar todo el tiempo la política con la economía. Ahora, un dato político, los Lelutier siempre están involucrados. Eso hay una distinción en la economía analítica, no política práctica. o no es economía, esto está claro. Pero los Lelutier tenían... Hubo la época, durante la dictadura, que se daba economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Se le sacó la calificación de política, y la economía es política, no hay otra forma. Pero una cosa es la política, digamos, electoral para la hinchada, y otra son las decisiones políticas que tomás. La economía es política concentrada. Sí. Bueno, los Lelutier, eso quería decir antes, tiene una frase que es fenomenal, que dice: equivocarse es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Entonces, también esto, el día de mañana es, y bueno, y la recesión y por culpa de los buitres, y no podemos levantar el cepo y por culpa de los buitres, y no podemos, y tuvimos que ajustar el dólar de nuevo y por culpa de los buitres. También te sirve de argumento de todos los ajustes que no podías hacer voluntariamente y ahora nos tenemos que bancar porque vieron lo que nos pasó con los buitres. También te sirve de Además es un enemigo que nadie se va a poner, que ciertamente nadie va a defender. Claro, realmente digo, uno cuando empieza a leer cuestiones sobre Griesa, la cerrazón con la que está tomando decisiones en este tiempo, realmente es... Pero todos te dicen es una decisión absurda. Ahora, es una decisión que te invocaron. Sí, ya está. El gobierno sabe que eso la tiene que levantar. Lo perdimos hace 2 años. El juicio se perdió hace 2 años, tuvo 2 años antes de llegar a la última instancia para negociar en mejores condiciones. Ahora están en mejores condiciones que nadie los buitres, porque no solamente tienen el fallo acá, sino de toda la Corte Suprema norteamericana. Lo de nadie me parece que es exagerado, ¿no? Uno lee los medios como La Nación o el mismo Clarín y ve cierto gozo de las dificultades que tiene el gobierno, de manera que lo de nadie nunca esto. Creo que la mayor parte de la gente que se va a ver afectado indudablemente, por lo menos en estos 6 meses, porque va a bajar la actividad, porque va, bueno, por lo que ya se ha dicho, porque no va a tener financiamiento en las provincias, están preocupados porque seguramente habrá más despidos y suspensiones si efectivamente no se llega a un acuerdo. El único acuerdo que puede tener la Argentina, me parece, a esta altura del partido, es pagar el 100% a los fondos buitres en forma financiada a partir de enero del 2005. Es la única solución. Sin que se dispare la cláusula RUF. Hay algunos irresponsables, como Macri, que dice hay que ir y pagar. O Cobos, que lo dijo ayer también. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen por impericia, o lo hacen por torpeza o por algo más? Vamos a una cuestión. Yo soy de los que cree que si tenés 1% de probabilidad de que se dispare esta cláusula RUF o que te deshace todo, hay que ser conservador. Pero impericia es lo que hemos visto en los últimos 2 años en el manejo de la política económica. Ahora algunos dicen que tome el riesgo el gobierno y que arregle ahora por no caer el default. Es atendible lo que dice el gobierno y dice: no, miren, no tomo el riesgo, prefiero el default que disparar la cláusula RUF. Pero no hay una única verdad en este tema. Pero una cosa, si vos sos un gobierno que invocaste 10 de 20 en los últimos 2 años, pero sos un gobierno que erraste 19 de 20 en los últimos 2 años. Vos bien sabés que los mismos que dicen que no va a pasar nada, sí, como gobierno no lo harían eso, y si
y si desde la oposición te dice, hágalo, pague todo, pague los 1.600 y después hay que pagar los 15.000, pague los 15.000, después te van a, y después se te van a venir los 120.000 o lo que sea, esos mismos que hoy te dicen pague, te va a decir, el gobierno fue un inconsciente. ¿Vos sabés que el manejo es así, Maximiliano? No lo sé porque lo va a pagar, ¿saben quién lo va a pagar eso? Como el Club de París, como lo de Repsol, como los juicios del CIADI, y todo lo va a pagar Massa, Scioli, Macri, Cobos, Vinal, el que venga... Como este gobierno pagó de las cosas. Es la continuidad jurídica del Estado. Claro. Quédate tranquilo que ellos no lo van a pagar, lo vamos a pagar la sociedad. Claro, ni siquiera ellos lo van a pagar todo. Yo sí quiero marcar un punto, digamos, y me parece más que válida además el diálogo que estamos manteniendo, porque creo que en algún punto ilustra. Ahora, respecto a las cláusulas y demás, a mí no me preocupa efectivamente la iniciativa del 2005 de establecer la jurisdicción neoyorquina para validar un intento porque la mayor cantidad ingrese al canje. A mí me preocupa que hayamos hecho un acuerdo con Chevron, con cláusulas secretas, bajo legislación norteamericana, que el Senado y diputados ni siquiera se pudo abrir, no se pudo desglosar, no saben qué votaron senadores y diputados de la Nación, para el reservorio energético más importante que tiene la República Argentina, que nos pone en la carrera del autoabastecimiento energético en los próximos 15 años, hacemos muy bien las cosas, y además nos da un perfil exportador nítidamente, y que después digamos que los buitres vienen por vaca muerta, y que vaca muerta es efectivamente el objetivo de los buitres. Hay dos cosas que no me cierran. O en el acuerdo con Chevron se rubrica, porque hay 10 años de gobierno antes de Chevron. ¿Qué pasa para no ser creíbles? No éramos creíbles en el 2005, comparto. ¿Qué pasó para que en el 2013 tampoco fuésemos creíbles y pese a tener ese reservorio tengamos que garantizar legislación extranjera, acuerdos y cláusulas secretas que ni siquiera conocemos para el principal emprendimiento hidrocarburífero? Marco esto porque creo que son las diferencias entre la construcción épica y el pragmatismo. El gobierno ahí obró con pragmatismo. De otra manera, Chevron no ponía $1. La respuesta es falta de inversión. La falta de inversión que ha padecido este gobierno desde que se inició. Pero ahí, ¿dónde está Rodrigo? Porque no ha dado señales internacionales hasta que entendió que tenía que ir al acuerdo con CIADI, tenía que ir a un acuerdo con el Club de París e iniciar un camino de reordenamiento. Entonces, la impericia de la administración te lleva a que tarde el problema que te cae en el peor momento. Déjame repreguntarles entonces en ese camino, perdón un segundo a todos, ¿no? en esta charla. Si negociaste las cláusulas Rufo porque no te quedaba otra, si negociaste con Chevron porque no te quedaba otra y necesitabas inversiones, ahora acordás con China, y yo invito a ustedes a revisar los contratos de China con Venezuela, donde el que gana generalmente es el proveedor. Yo te doy a vos, yo te doy el celular gratis, pero me tenés que comprar el servicio. Y el servicio viene en manuales chinos. Entonces no vas a poder hacer otra cosa que llamarme siempre. Sí, ¿quién va a ganar más plata al final del tiempo? ¿De quién vas a depender? ¿Del que te da el servicio o el que te regaló el transporte? O el que te regaló la máquina? Pero a partir de está bien, pero todos esos acuerdos que cuestionamos las políticas de hacer de este país un país atractivo para los inversores externos. Pero no para los inversores. Argentina no tiene una política de cómo encarar el tema China. Eso estás negociando cuando no te queda otra. No estás negociando en tu mejor Argentina momento. No tiene una política de cómo encarar el tema chino. No lo haces en fortaleza, y hay un problema cuando no me queda otra. Y hay un problema cuando vos negociás los grandes temas a largo plazo en la coyuntura, que siempre la historia de la economía y la política argentina, en la urgencia y la coyuntura. Negociás Repsol, YPF, en la desesperación de cerrar ese tema a ver si después venía el Club de París y conseguía los dólares. Cuando es una política de largo plazo. Negociás con los chinos, que no importa, ahora es una cosa que podés reverla el año próximo o el otro, pero está negociando con los chinos a ver si te dan un crédito por si me caen la reserva, cuando lo que tenés que discutir con los chinos es tu balanza comercial y las inversiones de los próximos 10 años. Bueno, pero es el problema de siempre, la urgencia termina tapando la cooperación. No es exclusivo de este gobierno. No es un problema. Es histórico. Es histórico. Nos tenemos que ir volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de política, porque está que arde la carrera política del 2015 y hay varias encuestas que están dando vuelta. Coman un poquito de la picadita de la Tiberina, muy rico ahí en Fitzroy 1855. En la Tiberina hay unas pastas italianas que, mira, con las pastas italianas ahí el teléfono es 4771-7333. Ahí la Tiberina, no sé lo que son estas albondiguitas de queso Prisman, coméntenla, son imperdibles. Tanda muy cortita y cuando vengamos toda la carrera del 2015, qué está pasando con las encuestas, quién sube, quién baja y la interna fuerte dentro del propio kirchnerismo. Ya volvemos.
Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en nuestros hipermercados. Acondicionador de aire split frío calor Peabody 2500 watts a 4.999 pesos. Y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Y también 20% de descuento en vajilla, cristalería, cocción y cochecitos de paseo, sillas de comer y cunas. Este fin de semana, vení a Carrefour. Divanlito. 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 Renueve su interior. Conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese. Piense en Divanlito. Relojes Feró. Para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró. Adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Adrián Mercado en las Artes presenta por primera vez en la Argentina ARDI, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años, del 31 de julio al 4 de agosto en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en las Artes, el placer de disfrutar con el que sabe. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo en nuestros hipermercados. Acondicionador de aire split frío calor Peabody 2500 watts a 4.999 pesos. Y 12 cuotas sin interés en todo Electro. Y también 20% de descuento en vajilla, cristalería, cocción y cochecitos de paseo, sillas de comer y cunas. Este fin de semana, vení a Carrefour. Seguimos en Plan M. A ver, hay una discusión grande desde el punto de vista de la carrera política y uno lo que ve, yo tengo una teoría, ¿no? Que Cristina está tratando de dividir el poder, porque antes concentró todo el poder y ahora dice mejor un poder dividido que haya otra esfera de poder a la cual van todos, sindicalistas, empresarios y demás. Que no haya un heredero. Exactamente. Que pueda convertirse en el no haya nuevo un poder. heredero ni alguien en la oposición, es decir, dividido entre Massa y Macri, dividido entre Randazzo y Scioli, dividido en los sindicatos. Por esa es la habilidad, ¿no? Dividido entre todos. Para que no haya un polo de poder que me compita. También es que no haya hoy un heredero a un año y medio del fin del mandato. Claro, y a un año, digamos, de las primarias. A un año de la primaria. De agosto. Ahora van a ver las encuestas, está muy dividida también la oposición, está atomizado, no hay un líder de la oposición que hoy se plante frente al gobierno. Pero mirá la otra discusión que hay, si no hay ya una discusión peronismo versus kirchnerismo. Es decir, si por debajo, en el sindicalismo y también en la política, empiezan a enfrentársele a Cristina y a la Cámpora el peronismo, los gobernadores y los intendentes. Después de más de una década, el peronismo y el kirchnerismo comienzan a caminar por veredas separadas. La crisis económica, el procesamiento de Amado Vudú y la antesala del 2015 abrieron una grieta que se profundiza. Aunque el sello del PJ siga firmando documentos de lealtad a la presidenta, todos piensan en el post-kirchnerismo y la sucesión. Daniel Scioli y Sergio Massa trabajan para seducir a intendentes y gobernadores de todo el país. José Manuel de la Sota intenta encolumnar al justicialismo ortodoxo. Mientras reclama por el impuesto a las ganancias, el gremialismo peronista juega sus fichas para 2015. Antonio Caló arma la mesa sindical de Scioli, pero algunos de los gremios de la CGT oficialista ya están trabajando con Massa. Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo preparan una nueva huelga general, al mismo tiempo que intentan sellar un acuerdo con el candidato del peronismo. El camionero se acerca a Mauricio Macri a través de Independiente y de su hijo Facundo.
La Casa Rosada lo advierte, pero ya no tiene los recursos para contener la sangría y dice que detrás de los reclamos está la especulación política. La situación en términos del número de cantidad de trabajadores no ha variado. Entonces, los reclamos pueden intensificarse o no por razones de carácter político, pero no por el número de cantidad de trabajadores y jubilados involucrados. La división se nota también en el Congreso. El jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, toma distancia de la Casa Rosada y negocia una transición con los bloques opositores. Pichetto quiere ser gobernador de Río Negro y pretende acompañar a Scioli a partir del año que viene. ¿El kirchnerismo se convertirá en una corriente interna del PJ? ¿O Cristina intentará a último momento retener el poder dentro del peronismo a través de un candidato propio? Bien, a ver, esta discusión empieza a dividirse un poco el poder y Cristina apuesta también a tratar de dividir para mantener el poder un año más. El gobierno ha sido mucho más efectivo en la división de la oposición que en la construcción de una alternativa. Sí, y además de una base de sustentación sólida. Yo desde el 55% vengo criticando la forma de construcción, en algunos aspectos muy difícil de entender, la construcción política de Cristina Fernández, el enfrentamiento con los sectores sindicales, un movimiento nacional y popular donde los trabajadores estén excluidos de la estructura de poder, entra en una serie de contradicciones fuertes. Y me parece que esa es una de las cosas que le está pasando al gobierno. Al mismo tiempo, el sindicalismo también resulta una cosa difícil de entender. En este momento en donde se está teniendo una crisis que no tiene nada que ver, eso no lo dije, pero me parece importante aclararlo, esta crisis con todos sus problemas no tiene nada que ver ni con la del 75, ni con la del 82, ni la del 89, ni el 95, ni el 2001. No. Es casi suave, muy suave en relación a aquella. Eso no significa que no sea preocupante. Ahora bien, el sindicalismo que tiene ahora suspensiones, problemas, ¿cuál es la bandera que levanta? El mínimo no imponible afecta a 1 millón de trabajadores sobre una masa salarial muy importante. Me parece que centralizan mal la bandera más importante que tendrían que levantar en este momento. Y como te dije la última vez que estuve acá, sobre el tema del mínimo no imponible, existe cierta confusión que veo que ahora en los diarios lo están aclarando. Desde el 31 de agosto del año pasado, toda persona que ganaba menos de 15.000 pesos y hoy gana 20, no paga impuesto a las ganancias. 15.000 pesos bruto, 12.500. Claro, 15.000 pesos bruto. Al 31 de agosto, ponerle que esa misma persona hoy gana 20, no pagaba, dejó de pagar a partir del 1 de septiembre del año pasado, y cualquiera sea la cifra que gane hoy, no paga impuesto a las ganancias. Sí. ¿Sabés cuál es el problema, Hugo? Por eso no vamos a entrar con una cuestión técnica. Sí. Que el que ganaba 13.000 pesos de bolsillo el año pasado y hoy gana 17.000, que es más o menos el aumento, o 18.000, que es el aumento del 30%, tiene un fuerte aumento del impuesto a las ganancias. ¿Entendés? Ese es el problema. El que estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias el año pasado, ganaba 13.000 en bolsillo. No 12.500. Que ganaba 16, debo decir, bruto. Por ponerle 15 y algo, 13.000 de bolsillo. 15 y algo, 13.000 de bolsillo, que son la mayoría de los bancarios, que son gran parte de los camioneros, que son todos los petroleros, todos, el 100% de los petroleros, son gran parte de los de SMAT y demás. Ganaban 13.000 de bolsillo, ahora ganan 16.000 solamente para empardar a la inflación, o 17.000, y parte de ese aumento se lo lleva el fisco con ganancias. El grueso de los trabajadores en la Argentina, que estará ganando entre 5 y 8.000 pesos, está preocupado por otras cosas, no por eso. No digo que no levanten esa bandera. Pero ese es el sindicalismo que Cristina construyó, el que no había en los 90. Es la base de sustentación de un gobierno que ha tenido un desarrollo industrial importante en la metalmecánica, con los camioneros, con esto. ¿Qué es la oligarquía? Vamos a hablar de la oligarquía, de la aristocracia obrera. A mí me parece ridículo el planteo del gobierno. Porque, en todo caso, que diga, miren, necesito un esfuerzo, y le voy a pedir a 1 millón de trabajadores o 1,5 millones de distintos cálculos que se banquen y que si negocian 30% de aumento en realidad tengan 25 con 24. Vos, realmente con relación, por ejemplo, al tema de los bingos, al juego, a la minería, afecta a eso efectivamente, donde realmente la presión tributaria es muy baja. Ahora, más allá de esa discusión, está claro que Cristina hoy no tiene aliados ni siquiera en el sindicalismo. El único que le queda es Yasky.
de la CTA oficialista, pero bueno, con hay un peso una menor. palabra clave que estamos obviando, que es inflación. Y me parece que es el límite de concesión de los dirigentes sindicales. Claro, digamos, el problema no tiene que ver con estos topes de los que hablábamos, que es un problema histórico de cualquier esquema, digamos, con topes, sino justamente el contexto inflacionario que hay en la Argentina, que ha hecho que hoy la gente, o seamos en esto más terrenales, por decirlo de algún modo, uno va al supermercado y se encuentra que antes compraba por 1.000 y hoy vale 2.000. Perdóname una disquisición, todavía sigue existiendo el tope de los 1.000 pesos. Es increíble, hace 2 años se instauró la AFIP. Entonces vos vas, te llevas el changuito, me pasó cientos de veces, el Chegaray y tome nota. Entonces, llegás a los 950 pesos y la cajera te dice se lo divide a la compra para sí, no hay ningún problema. Entonces después 300, 400 pesos adicionales. Porque una compra en el supermercado para el mes, hoy la verdad es que está por encima de los 1.000 pesos. Todos vamos a coincidir, un artículo de limpieza, algo de carne, lo que sea. Sí. Sigue existiendo ese tope que es unanimidad, pero es un botón de muestra. Si no, no puedes pagarlo en efectivo. Efectivamente, no puedes pagarlo en efectivo, exactamente. Yo creo que, digamos, más allá de cualquier... eso es mucho más antiguo que hace 2 años, tiene... O 4, o 5. Más. Como el billete de 100 pesos, es absurdo que no tengamos un billete de 200 o de 500. Creo que viene de la época de Caballo. O los límites de la tarjeta. Efectivamente, de la extracción de 2.000 o 3.000 pesos. El efectivo, tener un billete de 100 pesos cuando llenar un tanque de nafta te sale 700, 800 pesos. El otro día leí un trabajo que estaba muy bueno que decía, una propaganda de cervezas, no la vamos a pasar acá, que es los precios de la cerveza, de esa misma cerveza en las distintas capitales del mundo. Pero después decía, es caro o barata. No lo guíen por el valor de la cerveza, sino cuántas horas, hombre, necesitas de trabajo, de salario mínimo para comprarte una cerveza. Y Argentina, si tomabas la cerveza desde el punto de vista puntual, y la verdad que estaba ahí en el medio. Ahora, cuando es hora, hombre, pasa a ser una de las ciudades más baratas, desde el punto de vista de lo que le cuesta un activo normal que consumen todos en cuenta a lo que ganan hoy. Que eso es lo que decía la inflación real, porque te subsidian algunos servicios, etcétera, pero a nivel de consumo la gente perdió muchísimo salario real. Fíjate que te están dando cuotas para pagar lo que quieras y no aumenta el consumo. Significa que no es un problema de tasa de interés, es un problema que no tengo para pagar la cuota. O que te quedaste endeudado en lo que fuera, o que ya la tarjeta de crédito es lo que más aumentó, el pago mínimo de la tarjeta de crédito, y ya no la pagás, y es la tasa más alta, ¿no? Digo, voy a tocar tu sector, pero están también quienes se aprovechan de toda esta situación y internamente, digo, lo que han hecho los banqueros con todo el sistema de financiación, disparando tasas insólitas en algunos casos que duplicaban, triplicaban. Las comisiones que aumentaron por arriba de la inflación en los últimos años. Una locura absoluta. O sea, entonces, digo, ahí quienes no valoran el rol del Estado interviniendo justamente y poniendo un tope, no tienen en cuenta a la gente común que se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar. El que te fija el piso de la tasa, tenés razón, no lo estoy defendiendo, te agrego un valor más. El Banco Central hoy, el LEVAC, te paga 25, 26% anual por la plata. Al banco es más fácil prestarle la plata, porque no tengo que analizar crédito, no tengo que poner un empleado que mire si la PYME me va a cumplir, no cumplir, llamarte por teléfono, etcétera. ¿A qué tasa le tengo que prestar al resto? Si el número 1, el que mejor crédito tiene, y es el dueño de hacer el Banco Central, la plata, me paga 26% de tasa. ¿A qué tasa le tengo que prestar al resto? Ahora, volviendo al tema político, hay algunas encuestas que están dando vuelta en los últimos días. Una es la de Aragón, que muestra intención de voto a presidente en todo el país, que lo muestra ahí a Massa con 22%, es un poco lo que había hace un mes o hace 2 meses. Macri con el 16%, lo muestra atrás a Scioli con el 12%, pero si uno suma a todos los candidatos del Frente para la Victoria, Randazzo, Julián Domínguez, Urtubey y demás, el Frente para la Victoria está con un 24%. Y después está un poco más relegado, que hay que ver si el 8% y el 8% de Wiener y de Cobo se suman para dar un 16-17%. Lo que yo decía, acá esta primera encuesta muestra una oposición muy atomizada. Pero no se sabe se ordena con el líder de la oposición, por ejemplo. Pero se ordena con la interna abierta, en parte esto. El candidato de la oposición, que no fue utilizada en el 2011, craso error, que ayudó a la competitividad de la presidenta, que incluso sacó más votos en la segunda vuelta que en la primera, cosa poco usual, digamos, en quien está en el poder, digamos, ¿no? Yo creo que esto lo que está demostrando es que vamos a un juego de minorías. Y lo que resta dilucidar es quién es la primera minoría. La primera minoría hoy creo la ostenta el propio gobierno, pese a las encuestas más magras, a la pésima percepción económica que los argentinos tenemos, en la enorme mayoría. Todavía ese resorte está en manos del poder.
por supuesto que es un cuarto, es un 25 más menos. Ahora, el resto se divide efectivamente en compartimentos hasta aquí estancos, por relaciones personales destruidas, que hacen inviable acuerdos que podrían desde lo ideológico concretarse, Massa con Macri, que de hecho ya confluyeron, la Unión Cívica Radical Conservadora del Interior con el propio Macri, pero eso hace volar por el aire UNEN y deja fuera al socialismo, al GEN, Libres del Sur y otros partidos que efectivamente componen ese espacio UNEN que intenta consolidarse sin producto en góndola en términos económicos, es decir, no hay un producto apetecible con 20% de intención de voto, lo que estás viendo ahí. Todos están por debajo del 10, se pelea Wiener con Cobos, con Sanz, a ver quién es el que trasciende, veremos cómo resulta y todavía hay plafón para ello. ¿No pueden hacer un acto juntos que hablen cada uno porque se... Bueno, ayer estuvieron en Entre Ríos, empezaron a recorrer ya el país, van a confluir en la Fiesta Nacional de la Pachamama el 1 de agosto con Gerardo Morales. Yo creo que esto va a terminar con acuerdos provinciales, porque medio país además va a votar de manera desdoblada. Es probable que tengamos candidatos de Massa, Macri y UNEN juntos. Todos ellos juntos en algunas provincias. Formosa, Tucumán con Cano, La Rioja con Julio Martínez, seguramente, Gerardo Morales en Jujuy, probablemente con Eduardo Costa en Santa Cruz, solo por recorrer algunos distritos donde todos, creo, podrían llegar a confluir. Lo que no está claro, Maxi, es qué es lo que viene en el próximo año, principalmente para el que tiene más riesgo y al mismo tiempo más opciones, que es el propio oficialismo. Más depende del oficialismo que de cualquiera, cuál sea el caldo de cultivo a la hora de expresar el voto por parte de la gente en un año. Pero a ver, y ahora vemos la otra encuesta, la dejo picando. Me parece que el único espacio político que uno dice, están esperando a quién es el nuevo liderazgo y todos después confluyen detrás. Es el peronismo. Es el peronismo. Sí, comparto. Digamos, están esperando, porque fíjate, Scioli, Randazzo, Urtubey, no sé, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, todos los que están ahí, Pichetto y demás, todos los que están ahí y que podrían sumar este 24%, hoy con la bendición de Cristina, el día que mañana haya un líder sobre eso, me parece que todos los que están abajo no es que se van para un lado o para el otro. Ahí la confluyen con ese líder, si obviamente tiene chance de gobernar, ¿no? Todos van detrás de ese líder. Sí, el tema es dónde queda Cristina. En la estructura política van todos, pero no va el electorado necesariamente. Yo no creo en esta cuestión de que la interna abierta pueda tan linealmente, digamos, aunar a todo el oficialismo, a toda la oposición. Digo, esto me parece que es bastante más complejo. Detrás de cada una de estas caritas que uno ve, detrás de cada uno de estos líderes, hay verdaderos universos. Uno podría decir, ejemplo, el gobernador Scioli, que es el principal, digamos, referente del oficialismo en cuanto a las encuestas, tardó en darse cuenta que podía capitalizar el descontento social contra los fondos buitres. Es decir, tardó en pegarse al gobierno nacional con ese tema puntual. Digo, y a veces por ahí corre el riesgo porque gobierna justamente el gobernador. O sea que Scioli fue el primero, en privado dice que está muy preocupado, que al contrario, él quería solucionar rápidamente este problema porque él necesita que la economía esté el año que viene creciendo, además que necesita 2.000 millones de dólares de financiamiento para su provincia. Pero recién, ¿no? Hace 2 días dijo públicamente, o salió fuertemente a cuestionar a los fondos buitres. Sí, pero a regañadiente, digamos. Su planteo a través de sus economistas es apretar al gobierno para que cierre este problema. Yo te diría con mayor urgencia que otros que no están gobernando, que Massa o que UNEN. Por eso, no está pensando en gobernar, no está pensando en términos electorales. Sí, entonces, claro. Digo, y ahí tiene una dificultad. Es que sus chances electorales dependen de con Sergio Massa, que corre al frente con el desgaste que eso supone, ¿no? Correr al frente con la necesidad de armado y demás, ¿no? Me parece que... Disculpa, esta es la otra encuesta. A ver, esta es la otra encuesta. Muéstrenlo para la de Paul Data, la de Celia Kleiman, da 27% a Massa, 18% a Scioli, después hay que contar el resto de las fórmulas del Frente para la Victoria, 17% de Macri, 13% Wiener. Pero el crecimiento de Macri, que viene siendo persistente, lo muestran en general todas las encuestas, va en detrimento de Massa. Pero las últimas declaraciones, pregunto, ¿no? Las últimas declaraciones de muchos kirchneristas puros, ¿no te da la sensación de que prefieren ser jefes de la oposición del que viene y no que el peronismo los coopte completamente y después no volver? Es decir, que juegan a perdedor, decís. Que juegan a ser el jefe de la oposición. Prefieren un Macri, por ejemplo, un Macri y ser jefe de oposición. En la lógica de barro debajo de la alfombra, que después sean los que limpien y después volvemos, le pasó a Menem, o puso a Dualde. Va por eso. No es tan sencillo. No es tan sencillo, y yo creo que hay que seguir muy de cerca la conformación de las listas de legisladores. Yo creo que ahí está el resorte de la presidenta para cualquier pretensión de volver. No va a ser candidata, me da la impresión, el año próximo.
Pero ahí se va a jugar el partido de la presidenta, y me parece que la discusión del peronismo, volviendo al arranque y al principio, tiene que ver con que el ordenador de la política, el que primero y fundamentalmente desde el peronismo construyó el poder de estos últimos años, fue Néstor Kirchner. Desapareció Néstor Kirchner, apareció una presidenta que efectivamente cerró, casi tabicó las puertas del peronismo y construyó con sectores transversales, La Cámpora, Yasky, Madres de Plaza, los que estuvieron, pero que eran residuales o complementarios, se convirtieron en protagonistas y en la toma de decisión. Los Zanini, los Kicillof, los outsiders. Y el peronismo busca los propios. Y el peronismo siente que este es un gobierno no estrictamente peronista. Creo que esa sensación es la que impregna a la mayoría de los dirigentes, y en particular en el interior. Y en la búsqueda del nuevo liderazgo, quieren discutir dónde va a estar el peronismo. Y el kirchnerismo no tiene espacio para estrictamente el peronismo. Ahora, más allá de esa cuestión ideológica, el peronismo es resultadista, es bien bilardista. Digamos, Cristina con izquierda, 54% es muy importante. Cristina sin la posibilidad de ser candidata y con un candidato Cristina propio del 10. Iban todos detrás. Bueno, por eso, Cristina con un candidato del 10 pasa a ser irrelevante para el peronismo, no irrelevante políticamente. Hugo, te la dejo, sí. Sí, me parece que la presencia de Florencio Randazzo le ha aliviado un poco a Cristina. Se ve además que aparece apoyándolo, porque indudablemente Cristina, ni el kirchnerismo puro apoya a Scioli, eso está claro. Pues si preferirían un Randazzo que un Scioli. Sí, no tengo duda de que es así. Y si pudieran elegir, aunque no tiene ninguna posibilidad, me parece, electoral, el candidato de Cristina sería Kicillof, ¿no? Teóricamente. Yo también estoy convencido de eso. Yo creo que el candidato de Cristina sería Kicillof. Claro. Y no sé si no lo juega en algún momento el año que viene, pero dan malas encuestas por ahora. Sí, lo han mandado a medir varias veces. Hay así como los gobernadores de la provincia de Buenos Aires no han podido acceder a presidente, no hay ministro de Economía que tampoco haya podido acceder a la presidencia, ¿no? Hugo, tengo la última a vos. Conociendo al peronismo, por ahí el temor de Cristina, primero de llegar a agosto del 2015 con el poder más o menos en la mano, pero no es esto que hablamos, si prefiere a Macri o a alguien de UNEN, no es que Massa o Scioli hagan algo de populismo, algo de peronismo, algo de kirchnerismo en el futuro, que de alguna manera le quiten varias de la bandera y bueno, y el peronismo piense ya en dos periodos para adelante. A mí me parece que Massa empezó su campaña diciendo, bueno, nosotros vamos a apoyar las cosas positivas del gobierno, sí, y vamos a ir a superar los errores. Bueno, a medida que fue desarrollando la campaña, fue colocándose en una posición cada vez más opositora, y eso es lo que confluye en los votantes con Macri. Por eso Massa está perdiendo votos a manos de Macri. Me parece que esta sociedad, más allá de todas las críticas que le pueden formular al gobierno, quieren que una cantidad de cosas que hizo este gobierno sean aseguradas, consolidadas. Es el problema, discúlpame, es el problema de la campaña control remoto de Massa. Claro. Es decir, ver los números, qué dice la gente, qué dice la audiencia, y entonces, cuando claro, el ánimo social estuvo más adverso que nunca para el gobierno, él fue el más opositor de todos. Un poco también de nestorismo ahí. Sí, claro. Bueno, Néstor miraba las encuestas, sin duda, y un día decía vamos para acá y otro día decía vamos para allá. A veces te sale mal, porque Carlos Pani me parece, Macri... no fue Carlos Pani, fue Martín Rodríguez que dijo que Massa era un Kirchner de derecha. ¿Saben cómo definió Massa el gobierno de Kirchner en los 2000 fue de izquierda, en los 90 de derecha? Es según los ciclos históricos y la guita que tengas para manejar. Hay una razón por la cual los empresarios confían más en Scioli que en Massa. Que Massa puede llegar a tener cierto vuelo propio como Kirchner, cosa que Scioli no lo tendría. Sí, claro que es más, efectivamente puede juntar mucho más. Y le desconfía bastante la política también a Sergio, y me parece que ahí tiene un desafío importante, Massa, de consolidarse también dentro de la política, porque es una generación que eyecta a otra generación. La asunción eventual de Massa como presidente a los 43 años. Colegas, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Gracias por la invitación. Gracias. La picada, Sí, podemos comer la picadita de la no sé si sirve, pero damos fe que estaba rica. Gracias a Rever Pass, ahí que lanza su plan de expansión y franquicias de la mano de Horacio Agulla, del rugby, y me viste a mí también en las picadas con periodistas. No, pero bueno, hay. Estás creciendo, y tengo por acá unas bolsitas, un regalito de Rever Pass para que se pongan. Bueno, muchas gracias. Hugo y los colegas. Tandita y nos despedimos.
En tan solo 10 días, la cifra de muertos asciende a casi 500, la que la convierte en la época más oscura de la historia de la aviación. Sumado a estas cifras, en lo que va del año ya son 8 las tragedias aéreas que se registraron con varias personas muertas. Es una de las figuras más controvertidas y a la vez carismáticas de Italia, protagonista de innumerables escándalos sexuales, judiciales y políticos. E allora voleva dire che era il numero uno, l'unico. Afirman que es una amenaza para la paz global. En lo formal, se podría definir a Putin como el hombre que gobierna durante 3 periodos a la poderosa Rusia, algo inédito para esa nación. Es una figura fundamental no solo en la política rusa, sino en la historia. Los grupos de autodefensa nacen como una reacción a la propuesta militar de la extrema izquierda en Colombia, que le planteó al gobierno colombiano una guerra terrorista. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cerro Bayo. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos como siempre el lunes a las 9 de la noche aquí en Plan M. Tengan todos un muy buen fin de semana. Chau, pásenla bien.